Sola Scriptura is still the battle cry today for those who believe the Reformed faith. Bueno, para aquellos que creen en la fe reformada, sola escritura es el grito de batalla para ellos. In 1996, several evangelical theologians met at Cambridge, England. ¿Cuál es el year? In 1996, En 1996, algunos eruditos de Cambridge, en Inglaterra, se reunieron. several evangelical theologians met Estos teólogos evangélicos se reunieron in Cambridge, England. en Inglaterra, allí en Cambridge. And they published a statement that affirmed what we believe about the solas of the Reformation. Y ellos publicaron la declaración que afirma lo que creemos con respecto a las solas de la Reforma. They called their group the Alliance of Confessing Evangelicals. Y llamaron a este grupo la Alianza de los Evangélicos Profesantes. The statement said, "We affirm the inerrant Scripture to be the sole source of written divine revelation." Y la declaración dice, dice la declaración, nosotros reafirmamos la escritura inerrante que la escritura inerrante es la fuente de la revelación divina escrita. The Bible alone teaches all that is necessary for our salvation. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación. And it's the standard by which all Christian behavior is measured. Y es el estándar por el cual se mide todo comportamiento cristiano. And then, after they affirmed that truth, Y después de que ellos reafirmaron esta verdad, they said, "We deny that any creed, council, or individual may bind a Christian's conscience." y ellos reafirmaron, negamos que cualquier concilio o hombre o credo humano pueda atar la conciencia de los cristianos. We deny that the Holy Spirit speaks independently or contrary to what is in the Bible. Negamos de que el Espíritu hable independientemente o de manera contraria a lo que está escrito en la Biblia. We also deny that personal experience can be a vehicle of revelation. También negamos que la experiencia personal pueda ser un vehículo de revelación. So, in this statement, they basically dealt with the errors of Roman Catholicism Así que en esta declaración básicamente lidian con los errores del catolicismo romano and the errors in the charismatic movement. y de los errores del movimiento carismático. And so, even to this day, there are those who uphold sola scriptura. Así que aún hasta el día de hoy existen aquellos que se oponen a sola escritura. And we certainly want to include ourselves in that number. Y nosotros queremos, okay, so we want to We exclude. want to include ourselves in the group that supports sola scriptura. Bueno, y nosotros queremos incluirnos entre el grupo de personas que sí apoyan sola escritura. The second sola of the Reformation is sola gratia. Vamos a hablar de la segunda sola de la Reforma, es sola gratia. It is based on Ephesians 2, 8, and 9. Se basa en los textos de Efesios 2, del 8 al 9. How many of you have memorized Ephesians 2, 8, and 9? ¿Quién de ustedes ha memorizado Efesios 2, 8 y 9? Only 3 of you? ¿Solamente 3? Okay. Then this is your assignment. Bueno, les pongo eso de tarea. Memorize it. Memoricen estos dos versículos. It's okay to memorize it in Spanish. Y bueno, memorícenselo no en inglés, sino en español. Look it up and let's read it. Vamos a leerlo. Efesios 2, 8 y 9.
Efesios 2, 8 y 9. Okay, if you have it memorized, you say it out loud along with Pablo as he reads it. Bueno, si lo tienen memorizado, los que lo memorizaron, díganlo junto conmigo sin mirar en la Biblia. Okay. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sola gracia is based on the idea that we are saved by grace alone. Bueno, sola gracia se fundamenta en la idea de que somos salvos por sola gracia, por solamente la gracia. There is a body of doctrine called the doctrines of grace. Tenemos todo un cuerpo de doctrina al cual llamamos las doctrinas de la gracia. Sometimes these doctrines are called Calvinism, Algunas veces a estas doctrinas de la gracia se les ha llamado calvinismo, but they actually are found in Scripture. pero de hecho estas doctrinas se encuentran en la Escritura. Charles Haddon Spurgeon believed in the doctrines of grace. Charles Spurgeon creía en las doctrinas de la gracia. And he said, I did not learn the doctrines of grace from Calvin. Y él dijo, yo no aprendí las doctrinas de la gracia de Calvino, I learned them from Scripture yo las aprendí de la Escritura, because that is where they are first proclaimed. porque allí fue donde se proclamaron por primera vez. But Calvin did a good job in his institutes of organizing these truths Pero lo que Calvino sí hizo fue un buen trabajo en las instituciones de la fe cristiana, porque allí él las organizó. But it wasn't until almost 50 years after Calvin's death Pero no fue sino 15 años después de la muerte de Calvino that these doctrines became known as Calvinism. que estas doctrinas llegaron a ser conocidas como calvinismo. But the idea in sola gracia is that saving grace is sovereign grace. Pero la idea de sola gracia es esta, que la gracia salvadora es gracia soberana. It tells us that salvation from the beginning to the end and everything in between is by God's sovereign grace. Lo que nos dice sola gracia es que la salvación de principio a fin y cualquier cosa que esté en medio de ellas es por la gracia soberana de Dios. And according to Ephesians 2:9, Y conforme a Efesios 2:9, there is no room for man to contribute his effort to salvation. no hay espacio para que el hombre contribuya para su salvación por medio de sus esfuerzos. Not of works. No por obras, dice el versículo 9. I wonder how the Roman Catholic Church missed such a clear statement. Yo me pregunto, ¿cómo es que la Iglesia Católica Romana pasó por alto esta declaración tan clara de la Escritura? Now, grace is such that if salvation is not all of grace, then none of it is grace. Bueno, la gracia es tal que si la salvación no es toda de gracia, entonces ninguna es de gracia. Grace, Hablando de la salvación. grace cannot mix with works La gracia no se puede mezclar con obras. because if works are added to grace, it is no longer grace. Porque si a la gracia se le añaden obras, pues ya deja de ser gracia. It becomes human merit. Ya se puede llamar o llega a ser mérito humano. And so the reformers brought forth again the message of salvation by grace alone. Así que los reformadores trajeron nuevamente el mensaje de que la salvación es por gracia sola. Now remember, the Roman Catholic Church did not object to the idea of grace. Recuerden que el catolicismo romano no objetó la idea de la gracia. In fact, they were quite much in favor of grace. De hecho, ellos estaban bastante a favor de la gracia. They wanted you to observe all 7 sacraments so you could have grace. Ellos querían que usted observara todos los 7 sacramentos para que obtuviera gracia. They
wanted you to give money to the church so you could have grace. Ellos querían que usted le diera dinero a la iglesia para que tuviera gracia. The Catholic Church bought and sold grace like it was a commodity at a grocery store. La iglesia católico-romana vendía la gracia como si fuera algo de necesidad que uno puede obtener en una tienda de abarrotes. In fact, selling grace became a very big moneymaker for the church. De hecho, la gracia llegó a ser un medio a través del cual la iglesia católico-romana hizo mucho dinero. But they always added works to grace. Pero ellos siempre le adicionaron obras a la gracia. And so when the reformers said grace alone, Así que cuando los reformadores dijeron esto, gracia sola, they objected, entonces objetaron, not to the grace, no a la gracia, but to the fact that it was grace alone. sino al hecho de que era gracia sola. They did not like the word sola. A ellos no les gustó la palabra sola. And so, if you add anything to grace, it is no longer grace. Así que si se le añade cualquier cosa a la gracia, ya deja de ser gracia. And therefore, what the Roman Catholic Church was calling grace is not grace at all. Y lo que la Iglesia Católica Romana estaba llamando gracia no era gracia en absoluto. If I have to participate in the Lord's table to have grace, Si yo tengo que participar en la cena del Señor para obtener gracia, then it's really not grace, entonces no es gracia, because I had human effort involved. porque allí hay involucrado un esfuerzo humano. If I have to purchase an indulgence Sí. to have grace, Si tengo que comprar una indulgencia para obtener gracia, then it's not grace, entonces no es gracia, because I had to give money. porque tengo que dar dinero. Add anything to grace, and it is not grace. Le añadimos algo a la gracia y deja de ser gracia. In fact, the very definition of grace helps us understand this. De hecho, la misma definición de la gracia es la que nos ayuda a entenderla. Grace is favor from God that we do not earn or deserve. La gracia es un favor de Dios que nosotros no podemos ganarnos ni merecemos. If we earned it, it's not grace. Si nosotros nos la ganamos, pues ya deja de ser gracia. If we deserved it, it's not grace. Si la merecemos, tampoco es gracia. The most pivotal moment in theological history was the debate between Luther and Erasmus. El momento más crucial de la teología en la historia fue el debate que hubo entre Lutero y Erasmo. Erasmus was a Dutch humanist and a theologian. Erasmo era un teólogo holandés y era un humanista. And Luther and Erasmus had a fundamental disagreement over the idea of human will. Y Erasmo y Lutero tenían un desacuerdo en la idea de la voluntad humana. Now remember, in Reformed theology, we believed in total depravity. Recuerden que en la teología reformada nosotros creemos en la depravación total. Man is spiritually dead. El hombre está espiritualmente muerto. Therefore, there is nothing he can do to earn divine favor. Por lo tanto, no hay nada que él pueda hacer para obtener el favor divino. But the Roman Catholic Church Pero el catolicismo romano, la iglesia católico romana and many of the evangelical churches that are Arminian in their doctrine y muchas de las iglesias evangélicas que son arminianas en su doctrina, believe in the idea of free will. ellos creen en la idea del libre albedrío. And they teach that man has some ability to bring about his own salvation. Y enseñan que el hombre tiene cierta habilidad para producir su propia salvación. Well, Erasmus held to the concept of the free will, Así que Erasmo defendía el concepto del libre albedrío. and
Luther said the human will is not free, it is bound by sin. Y Lutero decía que el libre albedrío del hombre no es libre, sino que está atado al pecado, es esclavo del pecado. And so in 1524, Erasmus published a book called Freedom of the Will. Así que en 1524 Erasmo publicó su libro que se llamó La libertad de la voluntad. And the central issue of the book was free will. Y el asunto principal del libro es el libre albedrío. And in the book, he answered the question, what impact did sin have on man's will? Y en este libro él responde a esta pregunta. Miren la pregunta. ¿Qué impacto causó el pecado en la voluntad del hombre? ¿Qué impacto causó el pecado en la voluntad del hombre? Esa es la pregunta que él respondió en su libro. And Erasmus wrote in his book, Y Erasmo escribió en su libro, by free will, we mean the power of the human por, to apply himself to things leading to salvation or to turn away from them. can you say that again, please? Okay, I'll say it again. He wrote, by free will, Él dijo, por libre albedrío, we mean the power of the human nosotros queremos decir que el poder del hombre o del ser humano, by which he can apply himself to the things that lead to salvation. por el cual él puede aplicarse a sí mismo a las cosas que lo guían a la salvación, Or to turn away from them. o simplemente apartarse de ellas. So basically, Erasmus said that it is the man that decides whether or not he is saved. Básicamente lo que dice Erasmo es esto: el hombre es quien decide si él es salvo o no. He can exercise his will towards salvation, Él puede ejercitar su voluntad hacia la salvación or he can exercise his will away from o salvation. puede ejercitar su voluntad para apartarse de la salvación. But man is the deciding factor in whether or not he is saved. Pero el hombre es el factor decisivo de si quiere ser salvo o no. Now, in Erasmus' mind, God and man work together to bring about salvation. Bueno, en la mente de Erasmo, Dios y el hombre trabajan juntos para producir la salvación. He saw salvation as a contract between God and a man. Él veía la salvación como un contrato entre Dios y el hombre And it required the cooperation of the man y requería la cooperación del hombre before the contract could be official. antes de que el contrato fuera oficial. And he taught that by exercising his free will, a man can initiate his salvation. Y él enseñó que ejercitando el libre albedrío, un hombre puede iniciar su salvación. And then once he initiates salvation, Y luego, una vez él inicia la salvación, then that gives God the permission to save him. entonces eso le da a Dios el permiso para que lo salve. The doctrine of free will basically makes God a passive bystander in salvation. La doctrina del libre albedrío básicamente hace a Dios una persona que se para ahí pasiva con respecto a la salvación, se para al lado del pecador pasivamente. Jesus is always pictured as watching over the earth, A Jesús siempre se le ilustra como mirando sobre la tierra and from his heavenly throne he Y- is hoping that someone will believe. y desde su trono celestial Él está allí mirando abajo esperando de que alguien crea. And Jesus says things like, I really want to save that person, Y Jesús está diciendo en su trono cosas como esta: bueno, realmente yo quiero salvar a esta persona, but I am powerless to do so until he believes in me. pero no tengo ningún poder para hacerlo hasta que Él no crea en mí. Isn't it great that an omnipotent Savior is powerless? ¿Ustedes les parece que que es correcto decir que un Dios omnipotente no tiene poder en algún momento? But that is exactly what Erasmus taught. Eso fue exactamente lo que Erasmo enseñó.
This, by the way, is the same heresy that Pelagius taught 1,000 years earlier. Eso es exactamente lo que Pelagio enseñó mil años antes. Pelagius was a British monk, Pelagio fue un monje británico and he also taught that the human will did not fall in the garden when Adam fell, y él también enseñó que el libre albedrío no cayó en el jardín cuando Adán pecó. and since man's will is perfectly free from sin, Y que la voluntad del hombre, o el libre albedrío del hombre, es perfectamente libre para pecar. then man can decide whether or not he wants to be saved. Y que el hombre puede decidir si él quiere ser salvo o no. Well, Pelagius was condemned as a heretic, and his doctrine was refuted by the church. Bueno, Pelagio fue condenado como un hereje por su doctrina, la cual rechazó la iglesia. But just because something is proven to be a heresy doesn't mean it goes away. Pero el hecho de que se pruebe de que algo es hereje, eso no quiere decir que esa herejía va a desaparecer. Instead, it usually becomes stronger. Y de hecho, usualmente esa herejía se vuelve más fuerte. And in this case, it did. Y en este caso de Pelagio se volvió más fuerte. About 100 years after Pelagius was condemned as a heretic, 100 años después que Pelagio fue condenado como un hereje, there was another heretic named John Cassiodorus hubo otro hereje que se llamó Juan Casiodoro. who taught a modified view of what Pelagius taught. Él enseñó una perspectiva modificada de lo que enseñó Pelagio. He said man's will was harmed by sin, Él dijo, la voluntad del hombre fue herida, fue lesionada por el pecado, but not to the point where he would be dead spiritually. pero no hasta el punto de que el hombre esté muerto espiritualmente. And that man still can use the little part of his will that is not harmed to decide whether he is saved or not. Y que el hombre puede usar esa pequeña parte de su voluntad que no fue lesionada para iniciar su salvación. Well, now we have Erasmus bringing up the same heresy Y miren, ahora tenemos a Erasmus trayendo la misma herejía in the early days of the Reformation. en los primeros días de la Reforma. And so when Luther heard about his book, Así que cuando Lutero escuchó acerca del libro de Erasmo, Luther responded by writing his own book, entonces Lutero respondió escribiendo su propio libro. The Bondage of the Will. Él escribió este libro con este título, La esclavitud de la voluntad. And basically he refuted all of the teaching of Erasmus. Y básicamente lo que hizo fue refutar toda la enseñanza de Erasmo. In his book, he basically disagreed with everything that Erasmus wrote. En su libro básicamente estuvo en desacuerdo con todo lo que Erasmo escribió. But Luther did commend Erasmus for one thing. Pero Lutero sí elogió a Erasmo por una cosa. He commended him for recognizing that the core issue Él elogió a Erasmo por reconocer que el asunto principal was the effect of sin on the human will. fue el efecto del pecado sobre la voluntad humana. He said, unlike everybody else, you attacked the real issue. Él dijo, a diferencia de cualquier otro, tú atacaste el asunto real. He said, you did not bring up all of the extraneous issues like the Pope and purgatory and indulgences. Él dijo, tú no traíste a colación todos estos asuntos extraños como el purgatorio y estas doctrinas falsas del catolicismo. He said, you alone have seen the key issue is the human will. Él dijo, tú solo has visto que el asunto real del hombre es la voluntad humana. And to Luther,
free will was the pivotal issue. Y para Lutero, el asunto del libre albedrío era el asunto principal. Because depending on your view of free will, Porque dependiendo de su perspectiva del libre albedrío, Christianity is either a religion of pure grace El- or partial el grace. cristianismo será una religión o de pura gracia o de una gracia parcial, dependiendo de la perspectiva del libre albedrío. In other words, is salvation all of God or part of God? En otras palabras, ¿la salvación es toda de Dios o es parte de Dios? Would God simply supply the grace man needs to ultimately exercise his free will and bring about salvation? Dios ejercitará y capacitará o suplirá todas las necesidades del hombre para capacitar su libre albedrío para que inicie su salvación. Or does God supply the grace and the faith and everything else necessary for salvation? O Dios proveerá la gracia, la fe y todo lo que realmente se necesite para que la salvación ocurra. So Luther asks the question, is salvation all of God or is salvation partly of God? Así que Lutero hizo la pregunta, ¿es la salvación toda de Dios o es parte de Dios? Well, sola gratia declares that God supplies everything. Así que lo que sola gracia declara es que Dios suple todo. God supplies forgiveness and justification by grace. Dios suple el perdón y la justificación por la gracia. God even gives you faith by grace. Aún Dios por la gracia te da la fe. Every part of your salvation is graciously provided by God. Toda parte de la salvación es provista por Dios por pura gracia. In the book of Hebrews, Christ is called the author and finisher of our faith. En el libro de los Hebreos a Cristo se le llama el autor y el consumador de la fe. But if you believe that free will was how you were saved, Pero si ustedes creen que es el libre albedrío la manera como fuiste salvo, then you disagree with the book of Hebrews. entonces estás en desacuerdo con el libro de los Hebreos. Because then you would say, God is the author, but I am the finisher of my Porque, faith. lo que estarías diciendo es, Dios es el autor de la salvación, pero yo soy el consumador de esa salvación por medio de la fe. But Hebrews says God is both author and finisher of our faith. Pero si leemos en Hebreos, la Biblia dice que Dios es ambas cosas, es el autor y es el consumador de la fe. He is the beginning of it, Es el comienzo de ella, He is the end of it, es el fin de ella and He is everything in between. y es todo lo que está en medio de estos dos extremos. It is all of God. Toda es de Dios. Is faith the God-given means of salvation? Or is it a condition of salvation that man must fulfill by himself? Bueno, ¿es la fe un medio para la salvación o es la fe algo que el hombre tiene que aportar para producir su propia salvación? If you believe in free will, Si ustedes creen en el libre albedrío, then you're saying God supplies the grace, but I provide the faith. entonces tú dices, Dios suple la gracia, pero yo proveo la fe. But if you believe in sola gratia, Pero si crees en sola gracia, God supplies not only the grace, but the faith that brings salvation. Dios no solamente provee la gracia, sino también la fe, que es la que permite que ocurra la salvación. Those who believe in free grace say that God's contribution is grace and man's contribution is faith. Okay, can you say the first part, please? Those who believe. Those who believe in free will Aquellos que creen en el libre albedrío, say God's contribution is grace ellos dicen que la contribución de Dios es la gracia and man's contribution is faith. y que la contribución de los hombres es la fe.
That's why you hear people say things like, God did his part and I did my part. Y por eso es que oímos personas decir, Dios hizo su parte y yo hice la mía. But Luther and the Reformers upheld sola gratia. Pero Lutero y los reformadores abrazaron sola gracia. And this was a central issue with the Reformers. Y este fue un asunto central para los reformadores. They believed in the doctrine of God's sovereignty. Ellos creían en la doctrina de la soberanía de Dios. They believed in the doctrine of election. Ellos creían en la doctrina de la elección. The doctrine of election is taught all through Scripture. La doctrina de la elección se enseña a lo largo de toda la Escritura, Where God, in eternity past, chose some for salvation. donde Dios allí en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, escogió a algunos para salvación. And that group that God chose will be saved and spend eternity in heaven. Y ese grupo que Dios escogió será salvo y pasarán la eternidad con Él en el cielo. And God did everything necessary to bring about the salvation of this elect group. Y Dios hizo todo lo que es necesario, o hace todo lo que es necesario para causar la salvación de este grupo escogido. Those who believe in free will do not like to talk about election. Aquellos que creen en el libre albedrío no gustan de la idea de hablar de la elección. In fact, there are some evangelical groups that forbid even discussing election. De hecho, hay algunos grupos evangélicos que prohíben aún discutir la elección. In fact, there's one well-known Christian group that calls election a damnable doctrine. De hecho, hay un grupo evangélico que llama a la elección una doctrina de maldición, Because they believe that man is saved by free will porque ellos creen que los hombres son salvos por el libre albedrío and not by the sovereign grace and plan of God. y no por la gracia soberana y por el plan de Dios. So the Reformers upheld the sovereignty of God, Así que los reformadores abrazaron la soberanía de Dios and the doctrine of election. y la doctrina de la elección. You know, I think it's interesting that the controversy over free will is still very much with us today. Y yo creo que es interesante ver cómo este asunto, esta discusión, este debate acerca del libre albedrío todavía permanece en el día de hoy. Even though the whole notion of free will was condemned by 3 different church councils over 1,000 years of time, Aunque la noción del libre albedrío fue condenada por 3 concilios diferentes durante un periodo de más o menos, how many years? over 1,000, Más o menos 1000 años. it is still the primary doctrine of the Roman Catholic Church, Todavía es la doctrina primordial del catolicismo romano. but sadly it now is also the predominant teaching in evangelical churches. Pero de manera triste también es la enseñanza predominante entre los evangélicos de hoy. Evangelical churches have the same doctrine of salvation as Roman Catholic churches. Algunas iglesias evangélicas tienen hoy la misma doctrina de la salvación que tiene el catolicismo romano. If they uphold the doctrine of free will. Si ellos abrazan la doctrina del libre albedrío. Because free will takes us out of the arena of sola gratia Porque cuando hablamos del libre albedrío, esto nos saca de la arena de sola gracia. Free will takes us out of the arena of God's sovereignty Este libre albedrío nos saca del escenario de la soberanía de Dios. Free will negates the doctrine of election. El libre albedrío niega la doctrina de la elección. It should be a big concern to evangelical churches that they hold the same doctrine of salvation that Catholics do. Y debería de ser de gran preocupación
para aquellas iglesias para aquellas iglesias cristianas que creen en el libre albedrío justo como lo cree el catolicismo romano. if they believe in free will. Si ellos creen en el libre albedrío, están creyendo la misma doctrina que cree el catolicismo romano. You know, the doctrine of election is a marvelous doctrine Ustedes saben que la doctrina de la elección es una doctrina maravillosa, because it guarantees that people will be saved. porque eso garantiza de que las personas serán salvas. If we really understand how sinful sin is, Si ustedes realmente entendieran cuán pecaminoso es el pecado, if we really believe that sin has made man totally depraved, si creyéramos realmente que el pecado es el que ha hecho al hombre totalmente depravado, then man is totally hopeless to save himself. entonces el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. If God had not elected some to be saved, then no one would be saved. Si Dios no hubiera elegido a algunos para ser salvos, entonces ninguno sería salvo. The doctrine of election is key to your understanding of salvation. La doctrina de la elección es clave para el entendimiento de la salvación. In fact, did you know that the doctrine of election is the only doctrine you are commanded to know? Ustedes sabían que la doctrina de la elección es la única doctrina de la cual se les ordena a ustedes saber. 1 Thessalonians 1:4. Primera de Tesalonicenses 1:4. Brethren, know your election of God. Miren, le voy a leer Primera de Tesalonicenses 1:4. Dice allí, porque conocemos hermanos de Dios, hermanos de Dios, vuestra elección. That's a command. Y eso aquí en el original es un mandamiento. God wants you to know and understand and love this precious doctrine. Dios quiere que ustedes conozcan, entiendan y amen esta doctrina preciosa de la salvación. Because without it, no one would be saved. Porque sin esta doctrina de la elección nadie sería salvo. Si no existiera la elección, nadie sería salvo. We see this illustrated all throughout Scripture. Nosotros vemos esto ilustrado a lo largo de toda la Escritura. Go to Acts 13:48 in your Bible. Vamos allí a Hechos 14, 38. Acts 13:48. Hechos 13, 48. 48. Hechos 13, 48. Paul was preaching in a city for several weeks. Pablo estuvo predicando en una ciudad por varias semanas. The Jews finally kicked him out of the synagogue into the streets. Y finalmente los judíos lo sacaron a patadas de las sinagogas. But the Gentiles gathered around in great numbers to hear him preach. Pero los gentiles se reunieron en gran cantidad para escuchar su predicación. And he preached the gospel to the whole crowd. Y él le predicó el evangelio a toda esta multitud. The whole city was there. Toda la ciudad estaba allí. And as he preached the gospel, Y mientras él les predicaba el evangelio, the scriptures say that the people received his message with joy and gladness. la Biblia dice que las personas recibieron su mensaje con gozo y alegría. But then notice what it says in the text. Pero miren lo que dice el texto. And those who were appointed to eternal life believed. Dice allí al final, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Isn't that exciting? ¿No les parece que eso es emocionante? The gospel was preached and the elect believed. Que el evangelio fue predicado y los elegidos creyeron. The elect are the only ones who believe. Los elegidos son los únicos que creen. It's not based on free will, it's based on election. No se basa en el libre albedrío, se basa en la elección. And because sin is so disastrous, Y como el pecado es tan desastroso, because sin has made you dead, y como el pecado es el que te ha matado, God in his grace Dios en su gracia
gives you everything you need to be saved. Te da todo lo que necesitas para que seas salvo. He regenerates you, giving you new life. Te regenera dándote una nueva vida. He gives you faith to believe. Te da la fe para que creas. He gives you grace to repent of your sin. Te da la gracia para que te arrepientas de tus pecados. Everything necessary for salvation is given to you by God. Todo lo que es necesario para la salvación te es dado por Dios. That's what sola gracia is all about. De eso es de lo que se trata sola gracia. If you hold out for free will or any other human contribution to salvation, Si ustedes abrazan el libre albedrío o cualquier otra contribución humana para alcanzar la salvación, then you do not believe in sola gracia. entonces ustedes no creen en sola gracia. Saving faith is a gift of God's grace. La fe salvadora es un regalo de la gracia de Dios. Jesus said, Jesús dijo, "No man can come unto me except it is given him of my Father." nadie puede venir a mí excepto que le sea dado por el Padre. Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Do you believe what Jesus just said? ¿Ustedes creen lo que Jesús acaba de decir? No man can come unto me except it were given unto him by my Father. Nadie puede venir a mí excepto que le sea dado por el Padre. In other words, if God didn't elect you, you can't believe. En otras palabras, si Dios no te eligió, no puedes creer. That's what Jesus told the crowd. Eso fue lo que Jesús le dijo a la multitud. In fact, the statement was so upsetting to the multitude De hecho, esta declaración produjo tanto disgusto en la multitud that they began to grumble and complain. que comenzaron a murmurar y a quejarse. Just like people do today when you tell them that free will is a false teaching. Justo como pasa en el día de hoy cuando tú enseñas de que el libre albedrío es una falsa enseñanza. They grumble and complain. Ellos murmuran y se quejan. But unless you were elect, you cannot believe. Pero a menos de que tú seas elegido, no podrás creer. What did the crowd do? ¿Qué fue lo que hizo la multitud? They walked away from Jesus. Ellos se apartaron de Jesús. And John recorded the fact that many of them never came back to hear him again. Y aquí Juan registra de que muchos de ellos nunca regresaron para volverle a escuchar. You see how people react when you tell them that they can't have any of the glory, that all of the glory belongs to God. Pueden ver entonces cómo reaccionan las personas cuando ustedes les dicen de que ellos no se pueden llevar ninguna gloria en la salvación, sino que toda la gloria pertenece a Dios. Sinful man is so proud and arrogant that he wants glory too. El hombre pecador es tan orgulloso y arrogante que él también quiere algo de gloria para él. That's why those who are truly saved are humbled by the grace of God. Por eso es que todos aquellos que son verdaderamente salvos son humillados por la gracia de Dios. Philippians 1:29. Filipenses 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Voy a leerles allí Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Again, notice the scripture is abundantly clear. Noten que la escritura es claramente abundante en esto. The fact that you believed on Christ was something that God granted to you. El hecho de que tú creíste en Cristo es algo que se te concedió. It was not a result of your free will, No fue el resultado de tu libre albedrío, but it was a gift given to you on behalf of Christ. sino que fue un regalo que se te dio en representación de Cristo.
then o que se te dio de parte de Cristo. in Acts 18, En Hechos 18, it was interesting how Paul had the opportunity to instruct Apollos. es interesante cómo Pablo tuvo la oportunidad de instruir a Apolos 18. And Yes. the scripture says that they helped them much which had believed through grace. Y dice que, what is the verse? 18:27. El 27, Hechos 18, 27 dice allí. Y queriendo pasar a la calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Notice the phrase at the end, believed through grace. Noten aquí la frase que aparece al final, los que por la gracia habían creído. It does not say they believed through free will. Allí no dice que creyeron por medio del libre albedrío. Sola gracia. Sola gracia. For by grace are you saved through faith. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Salvation is all of grace, Las- nothing of free will. la salvación se trata toda es de fe, de gracia, no por el libre albedrío. John 1:12 also makes a great case against free will. En Juan 1.12 se hace un gran caso con respecto o se hace un caso en contra del libre albedrío. Juan 1.12. In verse 12, he's talking about people who receive Christ as their Savior. Miren que en el versículo 12 habla de personas que reciben a Cristo como su Salvador. And people that believe on His name. Y está hablando de personas que creen en su nombre, en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. And this is a great verse to quote and to bring to people's attention. Y este es un gran versículo para citarlo y para llamar la atención de las personas. But John did not stop at the end of verse 12. Pero Juan no se detuvo al final del versículo 12. He explained how they believed in verse 13. En el versículo 13, él dio la explicación de cómo fue que creyeron. They were born again, not of blood, Dice que estos no son engendrados de sangre, nor of the will of the flesh, ni de la voluntad de la carne, nor of the will of man. ni de voluntad de varón. That pretty well nukes free will, doesn't it? Ustedes sí ven que esto opaca el libre albedrío, ¿no les parece? But of God. Dice allí, sino de Dios. Your belief had nothing to do with your will. Tu creer, tu fe no tiene nada que ver con tu voluntad. It was all of God who saved you. Eso se trata solo de Dios, quien fue quien te salvó. Where do you get the will to believe? Bueno, ¿de dónde obtuviste la voluntad para creer? In yourself? ¿En ti mismo? No, because you're dead, remember? No, porque recordemos que estás muerto. Dead men don't have a will. Los hombres muertos no tienen una voluntad. They don't want to do anything. Ellos no quieren hacer nada. But it was God's grace alone that gave you the will to believe. Pero fue la gracia sola de Dios la que te dio la voluntad para creer. Man's will has nothing to do with salvation, La voluntad del hombre no tiene nada que ver con la salvación. not even the believing. Ni siquiera el creer.